días, mi nombre es Angelo Bonet, pues yo le voy a explicar acerca de lo que es la época origen, que comprende desde el asentamiento inicial de la población en lo que es América Ecuatorial hasta lo que es el decaimiento del Imperio Incaico. Comenzando con aquello, encontramos lo que es los primeros pobladores. Se dice que estos primeros pobladores llegaron a América Latina en lo que es por el estrecho de Bering, que vinieron entre cuarentena y cuarentena, hace unos 50.000 años antes de Cristo. Pues los primeros pobladores fueron cazadores y recolectores de plantas en lo que es los páramos. Estos utilizaban las plantas para poder curarse en ese entonces de enfermedades que se daban en tal entonces. Ellos no se mantenían en un lugar fijo, sino que andaban en constante movimiento con el objetivo de poder así aprovechar los recursos que le brindaba la naturaleza. Ellos, para poder cazar, utilizaban estos materiales que están aquí, piedras o artefactos líticos, para poder así fabricar flechas, armas o lanzas que le permitiría ejecutar la caza. Obviamente sus chozas o sus viviendas eran hechas por medio de paja o ramas. Poco a poco esta población se fue extendiendo a otras partes del mundo, en este caso en Ecuador. Hubo mayor asentamiento en lo que es la costa, en un lugar que se llama Las Vegas, situado en la península de Santa Elena. Su modalidad fue sumamente importante para dar inicio hacia lo que es la sociedad. Luego de aquello vienen las sociedades agrícolas incipientes. Pues aquí ya se dio paso o se originó lo que es la agricultura, donde muchas personas lograron domesticar lo que eran los animales y también las plantas. Y gracias a ellos desarrollaron técnicas agrícolas como el arado y el reguío. Gracias a la agricultura, pues estas personas lograron mantenerse dentro de las aldeas, en cuanto a lograrse mantenerse en las aldeas, también para sobrellevar gastos que se daban en tal entonces. También algo negativo en cuanto a lo que es la agricultura, pues se dio indicios acerca de la diferenciación social. Sin embargo, esto no era algo de que preocuparse. En el caso del Ecuador, pues dio paso o dio origen a varias culturas, en este caso la cultura valdivia, que se caracteriza por ser cerámica de calidad. Esta cerámica de calidad y también por reflejar lo que es la diferenciación de trabajo. En este caso separó los agricultores de los pescadores. A lo que es la caza y la recolección de frutos, pues se le agrega lo que es la pesca en la actualidad. Luego de esto vinieron otras culturas como la machalilla. Posterior a esto vinieron las sociedades agrícolas superiores. En las sociedades agrícolas superiores, pues aquí la agricultura se fue fomentando aún más, que incluso lograron el levantamiento de grupos sindicatos como los sacerdotes y también los guerreros. También se desarrollaron otras técnicas de producción, como es los tejidos, la innovación en la cerámica, los cestos y también la construcción de viviendas ya con un material resistente. También elaboraron artefactos con materia prima como la madera, la piedra y también hueso. Aquí la diferenciación social, como le vemos en la imagen que representa la diferenciación social o las clases sociales, pues ya era algo de que preocuparse, puesto pues, que en este caso la clase alta tenía cierta preferencia y cierta voz de mando ante la sociedad baja, ante la sociedad de clase baja. Pues, sin embargo, existía un vínculo que entre estas clases que los unía. Y eso era, por ejemplo, que la clase alta tenía haciendas, tenía ganado, tenía grandes cultivos, donde dependía de la clase baja para poder comercializar estos productos y así tener ingresos económicos. Aquí también que en el Ecuador, pues, obviamente se desarrollaron más culturas en la Amazonía, Sierra y Costa, como por ejemplo la toleta, la machalilla, la chorrera, entre otras culturas más, que tuvieron grandes aportaciones para el país.
Luego de esto vinieron lo que es las sociedades agrícolas supracomunales, pues en este caso ya se engloba en un todo, es decir, que hubo una evolución en el campo político, económico, religioso, laboral y cultural. Como lo vemos aquí, pues ya le mencioné que se fueron desarrollando varias culturas en el Ecuador, en el caso de la costa, sierra y Amazonía. También, pues obviamente, al mencionar desarrollo, pues como lo vemos aquí en lo económico, el comercio se fue dando aún más, se fue dando aún más. Por ende, tuvieron la obligación de la elaboración de políticas o leyes que regían estas operaciones comerciales para poder así llevar un mecanismo justo, en ese entonces un mecanismo justo y pertinente a su producción. También en cuanto a la religiosidad, pues en ese entonces se respetaban mucho las religiones de cada persona. Unos adoraban a un dios, otros adoraban a otros dioses y así sucesivamente. Luego de esto, finalmente, se habla acerca del imperio inca. Pues a finales del siglo XV el Ecuador vivió una de sus mayores conquistas por parte de los incas, los cuales se situaron primero en el sur de Perú y que su expansión fue sumamente rápida y que incluso llegó a ocupar grandes territorios del Ecuador. Se habla que estos incas establecieron en cierta parte establecieron sus propias formas de vivir, sus políticas, su forma de llevar la producción y todas esas cuestiones. Que se habla que también se explotó en ese caso la mano de obra para poder elaborar caminos que conectaban un lugar a otro y así poder llevar a cabo lo que es la comercialización. También, por ende, hubo grandes enfrentamientos entre pueblos de nuestro Ecuador. Uno de los personajes que más resaltó en ese entonces fue Huayna Cápac, el cual tuvo grandes enfrentamientos con los incas. Es decir que la presencia de los incas en el Ecuador duró unos 80 años aproximadamente aquí en el Ecuador, donde tuvo una gran influencia en sus patrones o en los patrones aquí en Ecuador, en lo cultural, en lo político y también incluso en el idioma, que en la actualidad podemos evidenciar que en ciertas partes del Ecuador esto se sigue dando, que incluso se habla de que en Amazonía no se logró dar esta conquista. Buenos días, docentes, compañeros. El tema a exponer es sobre la época colonial. Pues bien, la época colonial se estudia en 3 periodos. El primero es la implantación de la época colonial, el segundo es el auge de la época colonial y el tercero es la redefinición de la época colonial. Pues bien, el hecho colonial se basa principalmente en el año de 1492, con el descubrimiento de América. Pues se dice que este hecho y consecuentemente la implantación de los nuevos órdenes españoles en las tierras de nuestros indígenas, de un proceso lleno de subyugación, de esclavitud hacia nuestros hermanos indígenas. Se dice que si ese periodo se lo ve desde una perspectiva socioeconómica, en la historia del Ecuador se lo puede dividir en 3 periodos más. El primero que empieza a partir de la finalización de la conquista y a principios del siglo XVI, cuando se da la implantación del poder colonial sobre los indígenas. El segundo es sobre la explotación y el trabajo que empieza a partir del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, con la implantación y el desarrollo del trabajo textil. Y el tercero, que que consta de las crisis, la gran situación económica negativa que atraviesa esta sociedad. Pues bien, asimismo, se dice que esta situación
fue de gran aporte para Europa. De esta manera se constituyó con mucho dominio en todo el mundo. Asimismo, se puede considerar que otro de los aspectos más profundos a pronunciar es sobre la conquista o el gran descubrimiento el 12 de octubre del año 1492 a cargo de Cristóbal Colón. Se dice que en esta época de descubrimientos llegó a las costas americanas Cristóbal Colón en su embarcación, donde realizaba una expedición, pues se dice que estas tierras desconocidas se le dieron diversos nombres. Por parte de los indígenas era llamado Ayayala, que significaba tierra en plena madurez. También se le dieron nombres erróneos como tierras de la India por parte de Cristóbal Colón, o también se le denominó América por el navegante Américo Vespucio, que era uno de los creadores de los primeros mapas. Se dice que también otro suceso importante a dar a conocer es sobre la conquista de Quito. En esta se reflejan grandes conflictos internos en la sociedad de los indígenas, por parte del conflicto que existía entre Huáscar y Atahualpa, esos indios que debatían el poder sobre ese grupo de personas. Pues bien, al existir este conflicto y terminar como vencedor Atahualpa, existió un gran grupo de subversión que estaba a favor de, en este caso, el grupo derrotado, que era Huáscar. Lo que se procedió a hacer fue a unir fuerzas entre los grupos españoles y las personas que pertenecían al bando de Huáscar, y lograron que la sociedad indígena esté más susceptible a la conquista de los españoles. Pues bien, asimismo, se conoce que este suceso fue uno de los puntos fundamentales para que exista una conquista, sobre todo el grupo indígena. Existía un grupo al mando de Atahualpa que se consideraba subversión ante el dominio español. Es así que se condenó a juicio a Atahualpa y este fue ahorcado terriblemente. Luego de esto se da en Quito una resistencia por parte de Rumiñahui, que se considera uno de los grandes personajes de la historia indígena, que luchó por la independencia social. Asimismo, se conoce que el primer periodo de la época colonial fue el de la implantación del orden colonial. En este existió un orden colonial tipo indirecto, porque de esta manera los colonizadores utilizaban a caciques que pertenecían al mismo grupo de los indígenas para que puedan administrar de mejor manera los recursos, ya que obviamente estos tenían más conocimiento sobre los bienes que eran un poco desconocidos para los españoles. Asimismo, se les atribuye a esta nueva cultura que llegó a azotar las grandes ideologías políticas y culturales que existían en nuestro continente. Trajeron muchas enfermedades, muchos sistemas políticos y cambios en los sistemas políticos y sociales que existían en aquel entonces. Asimismo, se dice que durante el proceso de conquista de las tierras existieron otros personajes que se añadieron a la empresa, se podría llamar, que ya estaba constituyendo Cristóbal Colón al querer implantar americanos. Pues bien, estos personajes son Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Estos dos se constituyeron en el año de 1924 para seguir penetrando en las tierras americanas. En el año de 1926 navegaron por todas las costas sudamericanas, llegando a las actuales playas de la costa ecuatoriana. Asimismo, se conoce que existieron distintos desacuerdos o disturbios entre este grupo de personas, que los vemos reflejados en las guerras civiles, donde Francisco Pizarro y Diego de Almagro tuvieron enfrentamientos, conflictos por dominio, donde predominaban intereses personales.
siendo así la derrota de Almagro en el año de 1530. Tomando el control Francisco Pizarro. Luego de esto, el hijo de Almagro toma venganza y también asesina a Francisco Pizarro. Estos conflictos fueron consideraciones por parte de la corona de Castilla. De esta manera se enviaron a nuevos líderes religiosos para que puedan tener control sobre esta situación donde ya se está independizando muchos colonizadores a beneficios personales. La colonización inicial, como se mencionó, la colonización inicial empieza por un orden indirecto sobre la población indígena. Luego de esto se dice que prevaleció la lideración religiosa. Luego de esto se establece lo que ya conocemos en el sistema o la organización administrativa como la creación de la Real Academia Española. La Real Academia Española, creada en el año de 1563. Donde también se crearon villas o ciudades denominadas en ese entonces como la creación de Quito, el nombramiento de Quito en el año de 1534 y la creación de Puerto Viejo y Guayaquil en el año de 1535. Y influencias que tuvieron estos colonizadores sobre nuestras tierras, dañando principalmente nuestras costumbres, nuestras condiciones de vida. Gracias. Independencia y etapa colombiana. En los territorios de la jurisdicción de la Audiencia de Quito, que va desde la primera década del siglo XIX hasta la fundación de la República del Ecuador. Esta se distingue en dos etapas. La primera etapa es el proceso independentista. En ella pueden distinguirse tres momentos: de 1808 a 1812, de 1812 a 1820, de 1820 a 1822. La Revolución de Quito, 1808 a 1812. En 1808, los conspiradores formaron una junta soberana que se hizo cargo del mando el 10 de agosto de 1809. 10 de agosto de 1809. El marqués de Selva Alegre fue nombrado presidente. En el hecho se destacó la acción de Morales, Quiroga, Ríofrío, Ante y de doña Manuela Cañizares. Esta primera junta no pudo sostenerse. La rebelión española fue muy severa y ya para agosto de 1810 fue disuelta y sus integrantes fueron asesinados. El 2 de agosto de 1810 se suscita la masacre de los próceres. Es ordenada por el gobernador español, Conde Ruiz de Castilla, como represalia por la revolución del 10 de agosto de 1809 y la insurrección de aquel día. El triunfo realista, 1812 a 1820. De 1812 a 1820 se vio una tensa calma en la Audiencia de Quito. El respaldo de las autoridades realistas que se dio frente a los movimientos de Quito en 1809 a 1812 dio paso por la demanda de la total autonomía. Los notables guayaquileños proclamaron su independencia el 9 de octubre de 1820. José Joaquín de Olmedo fue la figura de pronunciamiento. En la mañana del 9 de octubre de 1820, Guayaquil y toda la provincia ya eran libres para siempre del dominio español. En estas circunstancias se recibió el refuerzo enviado desde Colombia por Simón Bolívar, quien destacó a su mejor general, Antonio José de Sucre, para que dirigiera las operaciones. Luego del primer intento no exitoso, Sucre logró llegar a la sierra y llegar cerca de Quito en la mañana del 24 de mayo de 1822. En las faldas del Pichincha, y teniendo como premio la libertad, la ciudad y el pueblo de Quito fueron emocionados testigos del momento más glorioso de su historia. Esta batalla definió el curso de la independencia de lo que hoy es Ecuador. La etapa gran colombiana
fue de gran agitación para el Distrito Sur. La Guerra de la Emancipación del Perú absorbió enorme cantidad de recursos. El actual Ecuador llegó a pagar por esa guerra 3 veces más de lo que el resto de Colombia. En 1829, cuando las tropas peruanas invadieron el país por el sur, el mariscal Sucre fue el encargado de la defensa y venció el ejército invasor en Tarqui. 27 de febrero de 1829. Sucre ubicó a sus hombres en la llanura de Tarqui, sur de Cuenca. Esta ubicación fue ventajosa frente al ejército peruano. Tras el enfrentamiento, la Gran Colombia triunfó y José Lamar tuvo que aceptar las condiciones puestas por el mariscal Sucre. Estas fueron firmadas en el Tratado de Girón. Se firmaron acuerdos de paz y posteriormente un tratado con limitación de fronteras. Al fin, en 1830, la Gran Colombia estaba ya virtualmente disuelta. El Distrito del Sur se separó para formar un estado autónomo. El republicanismo en la teoría política. Se dice que el término republicanismo en la teoría política hace referencia a una corriente de pensamiento político surgida en algunas municipalidades italianas de la Edad Media que confirió un nuevo sentido a las tradiciones ciudadanas griegas y romanas. Animó gran parte de los debates políticos de la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, que dice que esto influyó sobre todo los padres fundadores de la independencia estadounidense, y dice que casi de discreto silencio ha llegado hasta nuestros días como soporte de los clásicos ideales del vivere libero. Se dice que el republicanismo, en su dimensión doctrinal, ajena a las formas de gobierno y a su contraposición con la monarquía, es un programa de investigación de las decisiones políticas, no una receta trazada de una vez por todas. En la concepción republicana de la política resulta crucial el concepto de la virtud cívica. Esta noción elaborada desde Tucídides, Aristóteles y Cicerón hasta Maquiavelo, que persiste que en el republicanismo moderno desde Montesquieu, Rousseau y los padres de la Constitución norteamericana hasta hoy, sin hacerse ilusiones sobre la virtud del hombre, comprenden aristotélicamente que es menester confiar en el ciudadano medio, trabajador y honrado, que hace posible la ciudad y la práctica política. La tradición republicana no es una contradictoria con los principios liberales, sino que los complementa y potencia mediante una participación ciudadana efectiva. Se dice que para ellos es preciso reforzar ciertos elementos todavía muy débiles de la democracia representativas que predominan en la actualidad, como es fomentar una cultura cívica más robusta, alcanzar una mayor igualdad social y organizar unas instituciones políticas que aumentan la calidad de la participación, que en especial mejorando los mecanismos de la deliberación a efectos de adoptar las decisiones políticas más adecuadas a los intentos de todo. Este es el gorro frigio usado como símbolo de republicanismo desde el siglo XIX. El republicanismo. El republicanismo busca también un sistema político que protege la libertad y especialmente se fundamenta en el derecho, en la ley como expresión de voluntad soberana del pueblo y a la que no puede sustraerse nunca un gobierno legítimo. Como teoría política, el republicanismo propone y defiende la república como el modelo de gobierno óptimo para un Estado. En sentido estricto, la república se define naturalmente en oposición a la otra forma actual del gobierno en los países occidentales, la monarquía. Se ha escrito mucho sobre qué tipos de valores y comportamientos deben tener los ciudadanos de una república para su desarrollo y éxito. Se suelen hacer énfasis generalmente en la participación ciudadana, valores cívicos y su oposición a la corrupción.
El principio, la noción de la república en cuanto forma del gobierno no es sinónimo de democracia, al menos es el sentido dado el término en la edad contemporánea. Han existido repúblicas autoritarias y despóticas pese a apoyarse en el principio hereditario para la designación de la jefatura del Estado. Una monarquía puede ser considerada democrática en la medida en que los miembros de los poderes legislativos y ejecutivos sean elegidos directa o indirectamente por voluntad popular. ¿Por qué somos republicanos? Somos republicanos porque somos un movimiento democrático, siendo la democracia el sistema de gobierno más adecuado para definir con la participación ciudadana las grandes estrategias del desarrollo nacional y los proyectos del país más prioritarios, así como la forma de resolver los problemas de pobreza y la de injusticia. Indispensable que las instituciones fundamentales del sistema político respondan con profesionalismo e independencia de interés económico e ideológicos a las exigencias éticas y sociales que se desprenden de esas responsabilidades. A lo largo de la historia se han desarrollado diversas formas de gobierno, cada una con sus particularidades. Los regímenes de cada país hacen referencia al modelo de organización de su poder constitucional. Cada uno cuenta con una estructura política e institucional diferente. La república es una forma de organización del Estado. En la república, la máxima autoridad es elegida por los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través del parlamento, cuyos integrantes también son elegidos por la población. El presidente de la República cumple sus funciones por un tiempo determinado. El principal canal de participación ciudadana en la República es el voto. Las elecciones deben ser libres y el voto secreto. De esta manera, los ciudadanos pueden ejercer su participación sin presiones ni condiciones. República versus monarquía. La república es un cargo político elegible y la monarquía es hereditario. No es mejor una ni la otra, son diferentes. En ambos casos hay distintos modos de organización. Las repúblicas suelen ser presidencialistas o parlamentarias. En la república, la presidencialista es el pueblo quien elige al presidente o jefe del Estado, y en las parlamentarias es el parlamento quien la elige. En unas y en otras, los poderes del presidente son distintos. El republicanismo es una teoría política que propone y defiende la república como el modelo de gobierno óptimo para un Estado, y la capitalización es un orden sistemático, social y económico que deriva del usufructo de un orden o sistema social y económico que deriva del usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción que se encuentran mayormente constituidas por relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así como las relaciones laborales tanto autónomas como asalariados, subordinadas a fines mercantiles. Existen repúblicas presidenciales, como el caso de Estados Unidos, México y Ecuador, donde el jefe del Estado y el gobierno elegido por el pueblo encarna en una misma persona, y parlamentarias, donde están diferentes las funciones del jefe del Estado y del jefe del gobierno que elegido por el parlamento frente al que sea responsable políticamente.
Características de la República son la igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos, los gobernantes, son responsables ante el pueblo que los eligió por sus actos de gobierno y la publicidad de dichos actos, que no deben ser secretos, sino puestos al conocimiento del público para poder ser controlados. Las principales características del republicanismo son las siguientes. La igualdad ante la ley. Todos los habitantes de una nación con políticas republicanas cuentan con los mismos derechos y deberes, regido por una constitución. En una Carta Magna Constitución se redactan todas las leyes y principios jurídicos que prevalecerá por encima de cualquier autoridad política. División de poderes. El poder nunca debe recaer de forma completa o hegemónica sobre una sola persona. Soberanía popular. El pueblo es quien, a través del sufragio, elige sus dirigentes por un periodo gubernamental determinado. Participación ciudadana. Los gobernantes deben notificar y hacer públicas todas sus acciones. Buenos días, profesor, compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que es la sociedad republicana. Las primeras décadas de la República fueron la inestabilidad y la desarticulación. El control terrateniente reemplazó a las autoridades metropolitanas y se desplazó a instancias regionales y locales, acentuadas en el régimen hacendatario. El régimen hacendatario es una persona que se encarga de dirigir y controlar las políticas fiscales y gestionales. Los latifundistas, sin embargo, ellos no pudieron unificar a la comunidad cultural y social de los ecuatorianos y se consolidó una ruptura entre las clases denominadas criollas y los pueblos. Se mantuvo el control oligárquico por medio de una votación restringida de tipo censatorio, donde todas las personas no tenían derecho a esta votación tipo censatoria, donde eran las mujeres inmiscuidas, las personas que analfabetas, las personas que eran campesinos, los trabajadores urbanos. Ellos no tenían derecho a este tipo de censatorios, o sea, no tenían como quiera ellos derecho a dar su opinión en estos temas. Con la fundación de la República surgieron estados nacionales débiles y excluyentes, cuyos conflictos, procesos de construcción se ha extendido hasta lo largo y actual, o sea, hasta nuestros días actuales, porque estos conflictos, tanto económicos, sociales, culturales, se siguen dando en la actualidad. Por ejemplo, ahora nuestra economía, con todo esto de la enfermedad, ya sea la situación económica, porque algunas personas se han quedado sin trabajo y esa es una situación que aún seguimos viendo, a pesar de que eso viene desde mucho tiempo atrás y aún se sigue dando ciertos conflictos y problemas que aún no podemos
siempre tenemos que estar con ellos ahí enfrentando. Ya, los latifundistas, ellos dieron ruptura a la mayoría de los pueblos. La naciente república surgió por bases dominantes económicas sociales de los indígenas, donde algunos de los trabajadores, ellos no tenían la mayor, no tenían derechos y eran explotados en sus trabajos, principalmente las personas que eran expresaban las contradicciones regionales o las dominaciones racistas, como eran de los pueblos indígenas y negros, o sea, por medio así como los esclavos, o sea, los terratenientes, que antes los terratenientes eran los que tienen bastantes terrenos y todo, y daban para que las personas pudieran cosechar sus productos. Pero estas personas no tenían ellos derecho, los indígenas negros, o sea, eran discriminados, eran esclavos, no le daban lo que eran todos sus beneficios, ellos no tenían derecho a nada. Pero bueno, con el pasar del tiempo esto fue cambiando, pudieron tener todos pudimos tener los mismos derechos, obligaciones. Soy Julie Yesenia Asunción Merchán y voy a exponer el siguiente tema, que es época republicana. Tercer periodo, Proyecto Nacional de la Diversidad. Ascenso del reformismo. La crisis de la exportación bananera precipitó el fracaso de la estabilidad constitucional, por lo que abrió paso a un proceso de modernización y cambios de corte reformistas, el cual no se trataba solamente de un cambio en el producto básico de exportación, banano por petróleo, sino de agotamiento del modelo agroexportador, un esfuerzo de modernización y racionalización, conflictos y tensiones sociales. Esta fue la forma concreta que asumió este proceso, en el que se produjeron significativas variaciones en la ubicación de los grupos sociales, al mismo tiempo que se definían cambios en las relaciones dependientes del Ecuador. En 1969, con la presencia de Ecuador y otros países, se fundó el Pacto Andino. Con logros y dificultades avanzó hasta fin del siglo y cambió de nombre a Comunidad Andina. Al inicio de los años 60, la protesta social se intensificó. El ascenso de la lucha antiimperialista continental, en cuanto al sentimiento pro-izquierdista, que se difundió mucho, y las organizaciones de izquierda que sufrieron quiebras internas, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, que se dividieron en varias alas. Las fuerzas tradicionales, conservadurismo y liberalismo, fueron políticas que surgieron en tendencias reformistas y modernizantes, que se consolidarían en los años 70. Los años 70 estuvieron marcados por el inicio de transformaciones de toda la sociedad. Algunas de esas son la creciente urbanización, la difusión de medios de comunicación, entre ellos la radio y la televisión, que logró dar acceso hasta los sectores rurales más alejados, además de crecimiento significativo de la educación.
de la crisis al auge, 1960-1979. José María Velasco Ibarra fue elegido gobernante en las elecciones de 1960. Explotó el sentimiento antiimperialista y los deseos de cambio y logró un caudaloso triunfo, pero no pudo sostenerse en el poder, ya que fue destituido en 1961. Carlos Julio Arosemena, en 1961-1963, afrontó conflictos sociales y una campaña anticomunista, por lo que el clero se alió a la política extremista norteamericana. Al cabo de varios meses, los jefes destituyeron al presidente, inaugurando una nueva dictadura. La Junta Militar de Gobierno se creó en 1963 y 1966. Este actuó bajo las políticas antiguerrilleras norteamericanas, que además buscó una modernización que readecuara al país y especialmente sus sectores más tradicionales a las nuevas condiciones del desarrollo capitalista. La Ley de Reforma Agraria impulsó la planificación y fomentó el crecimiento de una burocracia. Pese a todo, no logró ser reformista en cuanto a la reacción de varios sectores sociales para dar de baja la dictadura en 1966. Otto Arosemena Gómez fue elegido presidente interino por la Asamblea Constituyente, reunida en 1966. Ese gobierno representó una alianza con grupos de la oligarquía más moderna vinculados al comercio y la banca. En 1968 volvió Velasco Ibarra al poder. La crisis económica y fiscal fueron los detonantes de una nueva dictadura en 1970. Fue derrocado en 1972 por los militares. Guillermo Rodríguez Lara. Este comenzó en 1972, justo en el momento de mayor expansión económica que registra la historia nacional. El gobierno tuvo iniciativas progresistas, defendió la soberanía del país sobre sus recursos naturales e impulsó el control estatal de la explotación y comercialización petrolera. Además, el Ecuador ingresó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En 1976 fue sustituido por un Congreso Supremo de Gobierno. El Frente Unitario de Trabajadores es el activo promotor de la movilización y la protesta. Los viejos partidos políticos entraron en crisis. Se precipitó su división y el surgimiento de nuevas fuerzas reformistas como Democracia Popular, surgida del agrupamiento de demócratas cristianos y conservadores progresistas. Izquierda Democrática, que está formada por disidentes liberales. A inicios de los 80 se aplicó duras medidas de ajuste. Se levantó un vigoroso movimiento de los pueblos indígenas que en los 90, además de reivindicar sus derechos colectivos, articuló la resistencia al neoliberalismo. Desde esos años, decenas de miles de ecuatorianos y ecuatorianas que buscaban empleo tuvieron que emigrar a países de Norteamérica y países europeos. Del auge a la crisis en 1979 a 2000. Jaime Roldós inició en 1979, se autodenominó Fuerza El Cambio
Aunque surgieron dificultades desde el principio, tomó medidas que golpearon los ingresos de los ecuatorianos. El 24 de mayo de 1981 falleció en un accidente aéreo. Osvaldo Hurtado asumió el poder e hizo un gobierno más organizado y coherente, con un moderado reformismo. En 1982 las exportaciones bajaron y se elevó el gasto público y mantuvo problemas de alfabetización que afectaron al pueblo. Además aprobó la secretización, lo cual perjudicó al país. León Febres Cordero ganó las elecciones de 1984, el cual aplicó medidas de corte neoliberal que incrementaron el poder de banqueros y exportadores y reactivaron a los productores para la exportación. Además enfrentó funciones del Estado y la oposición lo denunció en numerosos hechos de corrupción gubernamental y violaciones a los derechos humanos. Rodrigo Borja logró romper el aislamiento internacional del país, anunció garantías para las libertades de expresión y los derechos humanos y realizó programas como la alfabetización y una reforma fiscal. También efectuó una activa campaña antiobrera y enfrentó escándalos por acusaciones de corrupción. Sixto Durán Ballén se basó en un plan de modernización y aplicación de políticas de ajuste que eliminaron los subsidios y elevaron precios, como el de los combustibles. Mantuvo una política monetaria estable y bajó la inflación. Su política económica tuvo altos costos sociales que provocaron nuevas caídas del nivel de vida. Abdala Bucaram Ortiz triunfó en 1996, agudizó los conflictos regionales, exageró su estilo informal y arbitrario. Se enfrentó a sectores empresariales, laborales, indígenas y grupos medios que, acusándolo de numerosos actos de corrupción, realizaron una protesta en febrero de 1997 que lo separó del poder. Yamil Mahuad se posesionó el 10 de agosto de 1998, cerró un arreglo de paz con el Perú, en el cual sentó bases para el comercio, la navegación y la integración fronteriza. El gobierno tomó medidas de ajuste, dejó crecer los conflictos y sacrificó a la mayoría de ciudadanos para proteger los intereses de los banqueros que financiaron su campaña. En marzo de 1999 decretó un feriado bancario afectando a cientos de miles de personas, es decir, eliminó el sucre, impulsó el dólar de los Estados Unidos de América y fue derrocado a inicios del 2000. Gustavo Noboa mantuvo la dolarización, se esforzó por bajar la inflación y realizó varias reformas presupuestarias y fiscales restrictivas planteadas por el Fondo Monetario Internacional. Lucio Gutiérrez en 2002 ganó las elecciones y apoyó el Plan Colombia del gobierno del vecino país. Gutiérrez aplicó políticas clientelares y promovió la división popular e indígena. Y Rafael Correa triunfó, prometió combatir el neoliberalismo. También emitió una nueva constitución en el 2008 por la Asamblea Constitucional
que fue celebrada en Montecristi.